Dictamen número 33, señores secretarios de la Asamblea Legislativa presentes. La Comisión Política se refiere al expediente número 1908-4-2020-2, que contiene nota del presidente de la República devolviendo vetado por inconstitucional el decreto legislativo número 621, de fecha 1 de abril de 2020, el cual contiene disposiciones transitorias para regular el retorno de los salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 se encontraban fuera del país. El presidente de la República sostiene que el decreto referido adolece de vicios de inconstitucionalidad y tales argumentos se sintetizan de la siguiente manera. El decreto legislativo número 621 es de carácter declarativo, por cuanto se establece en el referido decreto lo siguiente. El gobierno de la República facilitará el retorno de las personas salvadoreñas independientemente de su condición migratoria y que al momento de la declaratoria de emergencia causada por el COVID-19 se encontraban fuera del país y debido al cierre de las fronteras por dicha declaración no pudieron retornar. Dichas facilidades consistirán en a. Permitir el ingreso, sea vía aérea, terrestre o marítima. B. Este retorno será de acuerdo a un protocolo de atención y protección que elaborará el Ministerio de Salud y a la capacidad instalada que tenga el país con respecto a la disponibilidad de centros de cuarentena para alojar a estas personas. C. Perdón, me dicen que no se escuchaba bien. C. Gestionar medios para su transporte en la medida que fuere posible para las personas que tuvieran alguna dificultad con su transportación. Y D. Se tomará en cuenta el tiempo y las condiciones en que se encuentren estas personas. También deberá darse facilidades a las personas que por el motivo antes señalado precisan salir del país. Las anteriores disposiciones son las que forman el cuerpo del decreto que el presidente de la República cuestiona de inconstitucional, aduciendo que el órgano ejecutivo tomó medidas de cierre de fronteras y puertos aéreos en virtud de la protección y tutela del derecho a la vida y la salud de los habitantes, ponderando el interés público a la generalidad de la población sobre el interés privado, que asimismo ha puesto a disposición mecanismos de monitoreo y asistencia para los connacionales que quedaron fuera de las fronteras patrias al momento de la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia del virus COVID-19. Por otro lado, el presidente de la República manifiesta que la capacidad real instalada para atender a cada persona que proviene del exterior podría verse afectada, ya que esto sobrepasaría la capacidad de instalaciones y atenciones sanitarias para el resguardo de la cuarentena, y en el supuesto de ser sancionado el decreto 621, este se convertiría en una norma ineficaz por las circunstancias reales que pretende ser aplicado, ya que afectaría la seguridad jurídica que establece el artículo 1 de la Constitución y subsiguientes derechos que establece el artículo 2 de la misma. El veto del presidente de la República aduce también una inconsulta e intromisión del órgano legislativo en funciones que le competen al órgano ejecutivo en el ramo de salud y consecuentemente supone una violación al principio de separación de poderes que establece el artículo 86 de la Constitución. La Comisión, al conocer los fundamentos del veto, puede deducir que el mismo carece de un sustento certero de haber violentado normas constitucionales, y ante ello se hace necesario plasmar en el presente dictamen que esta Asamblea Legislativa fundamentó el decreto en pugna amparado en el artículo 1 de la Constitución, el cual reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, así como también el artículo 5 de la misma Constitución, que establece que toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones que la ley establezca. Asimismo, ante la orden del órgano ejecutivo de cerrar el espacio aéreo a los vuelos internacionales, las personas que habían salido del país temporalmente no pudieron ingresar, quedando fuera del mismo, a pesar de su deseo de querer regresar y su disposición de obedecer las medidas sanitarias implementadas por las autoridades del Ejecutivo, quienes además han expresado que el gobierno no incurrirá en ningún gasto para su transportación.
El decreto 621 fue emitido con el propósito de operativizar el retorno de los salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 se encontraban fuera del país, lo que hizo necesario que esta Asamblea Legislativa aprobara las disposiciones transitorias que ahora son objeto de un rechazo del presidente de la República mediante el mecanismo constitucional del veto, el cual impide y limita el derecho fundamental de los salvadoreños de ingresar y transitar libremente en el territorio del país, conforme lo preceptúa el artículo 5 de la Constitución. La Comisión, habiendo estudiado y analizado las razones en que el presidente de la República veta el decreto número 621, considera que no existen los elementos fácticos y volitivos que sustenten la inconstitucionalidad del mismo, por lo cual la Comisión Política de esta Asamblea, con base a lo establecido en los artículos 137 y 138 de la Constitución, se permite proponer al Honorable Pleno Legislativo que ratifique el decreto legislativo número 621 de fecha 1 de abril de 2020 en su totalidad y sin variación alguna, el cual contiene disposiciones transitorias para regular el retorno de los salvadoreños que al momento de la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 se encontraba fuera del país. Así el dictamen que lo hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Dios, unión, libertad. Leído el dictamen, señor presidente de la Asamblea, y tiene las firmas requeridas para ello.